En FEMSA sabemos que una compañía sostenible solo puede existir en comunidades sostenibles. Por eso somos parte del Pacto Mundial y perseguimos exigentes metas en pro de nuestra gente, comunidad y planeta. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. El TEMEC lleva 3 años desde que se implementó y para muchos su renegociación es uno de los éxitos más importantes de la relación bilateral. Soy Diego Marroquín. ¿Es necesario ajustar nuestras expectativas con respecto al tratado? ¿Qué está en juego durante su revisión en 2026? Soy Alexandra Helfgott. Es importante analizar los avances, las disputas y qué temas aún quedan pendientes por resolver. Soy Alex Boisin. ¿Cuáles han sido los beneficios y cuáles son las disputas pendientes entre México y Estados Unidos? Y yo soy Ruth Valladares. ¿Qué sigue para el TEMEC? ¿Cómo será el comercio en los próximos años? Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, El mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices, Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Tony Wayne es un diplomático y político que se ha desempeñado como embajador en diversos países, desde Argentina hasta Afganistán. En México representó a los Estados Unidos del 24 de mayo del 2011 hasta el 2015. Es también miembro del Instituto México en el Woodrow Wilson Center. Primero, gracias al embajador Tony Wayne por estar con nosotros hoy para hablar un poquito sobre el TEMEC. Me gustaría empezar con su perspectiva sobre la implementación de TEMEC y cómo está progresando después de 3 años. Había muchas expectativas para el TEMEC. ¿Ha logrado estas expectativas? Creo que ha estado a la altura de las expectativas. Ha habido una buena atención en su implementación por parte de los gobiernos y ha coincidido con un periodo de recuperación en las 3 economías debido a que es un acuerdo trilateral después de la pandemia de COVID y las recesiones económicas e inflación que siguieron a eso. Y el resultado es un crecimiento del comercio de más del 20% durante este periodo, hasta finales del año pasado. Y eso es bastante impresionante. Me gustaría ahora enfocar en el hecho de que los 3 países van a revisar el TEMEC en el año 2026. ¿Hay un riesgo en esa revisa del tratado? ¿Cuáles son los riesgos y son afectados por la situación electoral o la política de cada país? ¿Y hay un riesgo que alguno de los países quiere salir del tratado? Bueno, por supuesto, siempre hay un riesgo y sí, dependerá del resultado de las elecciones, pero la mayoría de la gente cree que en este momento lo que se puede ver es una variedad de posibles diálogos que tienen lugar en 2026. Ya sea un diálogo donde los 3 están más o menos en la misma sintonía. Tendrán algunas diferencias de opiniones, pero van a intentar mejorar ciertas cosas. Si todos están de acuerdo en que ciertas cosas podrían ser cambiadas y mejoradas, eso probablemente podría seguir adelante. Si alguien tiene una objeción fuerte, pueden expresarla. Y lo que eso significa, sin embargo, es que hay otros 10 años en el acuerdo que continuaría y seguirían trabajando en tratar de solucionar los problemas que algunas personas quieren que se aborden. Por supuesto, si una parte realmente quisiera retirarse, podrían eventualmente armar un alboroto al respecto. Sí, podrían hacerlo. Pero dado que este acuerdo fue negociado por la última administración republicana en los Estados Unidos, creo que significa que lo más probable es que TEMEC
o USMCA seguirá avanzando y solo veremos cuántas diferencias surgen una vez que veamos quiénes son las administraciones en los tres países. Usted ha surgido una perspectiva muy importante, creo, que es que cuando fue implementado, el Telecán fue muy controversial. Había información o desinformación sobre el efecto a la soberanía de cada uno de los países. A mí me parece que en el caso de TEMEC no hemos visto este tipo de locura, si podemos decirlo. Significa que América del Norte ha avanzado en los últimos 30 años y ahora los pueblos se sientan mucho más cómoda y positiva sobre la integración de Norteamérica. Bueno, creo que es justo decir que la gente se siente más positiva sobre la integración comercial que ha tenido lugar. Si eso se traduce en pensar que América del Norte es un concepto que apoyas más ampliamente, es algo distinto. Pero tienes razón en que ahora hay mucho más acuerdo en que este comercio parece ser mutuamente beneficioso. No es que no haya puntos de diferencias y cosas que se pueden corregir, pero es muy diferente a lo que era bajo el Telecán cuando, como bien recuerdas, y yo recuerdo, nuestro presidente, al que me gustaba en muchos aspectos, nunca mencionaría la palabra o el acrónimo Telecán. Hablaría sobre la integración norteamericana. Bueno, ahora la gente sí menciona TEMEC, USMCA o CUSMA. De hecho, tiene 3 nombres, ¿verdad? 4 nombres si incluimos a Quebec. Pero lo hacen sin esa connotación negativa, sin un gran grupo de personas en ninguno de los países oponiéndose a este acuerdo comercial. Sí, es exactamente verdad. Tony ha mencionado 2 veces que hay discrepancias entre los 2 países. Algunas de esas discrepancias han sido formalizadas dentro del tratado como automóviles, energía o cosas de labor. ¿Esas discrepancias significa que el tratado no está funcionando bien? ¿O al contrario, significa que funciona exactamente como debe funcionar? Bueno, creo que tu segunda explicación es la que diría que está ocurriendo ahora mismo. Es decir, las personas tienen diferencias. Y sería de esperar que hubiera diferencias entre 3 economías grandes como esta, que cubren tantas áreas de comercio e inversión. Pero lo que hemos tenido es relativamente pocas áreas que realmente han entrado en los mecanismos de resolución de disputas, que es donde se podría pedir un panel especial de expertos para que examinen los 3 lados o ambos lados, si el desacuerdo es bilateral, y luego hacer una recomendación. Pero entonces, lo que tienes que hacer es realmente tener la recomendación implementada. Así que lo que tenemos son varias disputas en diferentes etapas. Hay una disputa bilateral, por ejemplo, con Canadá sobre lácteos, que ha sido un problema de hace ya mucho tiempo entre los países. Y Estados Unidos se quejó. Canadá intentó implementar. Estados Unidos no creyó que Canadá hubiera implementado, pero un panel encontró que, de hecho, sí lo había hecho. Y luego hay otro caso donde México y Canadá se han quejado de las prácticas de Estados Unidos en el sector automotriz por algo muy complicado llamado reglas de origen. Básicamente, ¿es un automóvil norteamericano y por lo tanto recibe menos aranceles o aranceles gratuitos? Sin aranceles o no, ¿no es un automóvil norteamericano? ¿Cómo se define eso? Y ahí es donde Estados Unidos perdió una decisión de un panel y aún no ha cumplido con las conclusiones de un panel. Y luego tienes otras 2 disputas con México que están en diferentes etapas. Una es sobre el maíz modificado genéticamente, que es realmente importante porque es una exportación gigantesca de Estados Unidos a México. Y México quiere eliminar el maíz transgénico en varios casos.
Entonces, Estados Unidos ha pedido un panel que está en marcha en este momento. No sabemos qué dirá ese panel de expertos. Y luego, finalmente, como aludiste, hay una discrepancia sobre el tratamiento de los inversionistas de energía en México. Y Estados Unidos se ha quejado al respecto. Lo ha planteado varias veces, pero aún no ha pedido un arbitraje formal. Si quieres, podemos hablar de arbitraje más tarde, pero eso es un poco diferente porque tienen un mecanismo especial de resolución de disputas de acción rápida. Y eso es diferente que en los otros discrepancias, el proceso de arbitraje. Lo es. Eso es increíblemente complicado y gracias, embajador, por llevar a nosotros una marca, un contexto para todo eso, en que podemos ver todas esas discrepancias o diferencias como parte de un proceso natural para tres países tan diferentes. Y hablando de todo eso, es obvio que tenemos que continuar nuestra conversación. Y si The Mexican Dream tiene mucho más temporadas, usted tiene que regresar, por lo menos en 2026, para hablar sobre cómo ha pasado la revista y dónde está en ese momento. Muchas gracias, embajador Tony Wayne, por estar con nosotros sobre ese tema. Muchas gracias. Es un gran placer y espero volver y colaborar con ustedes nuevamente. Entre las compañías manufactureras mexicanas que han invertido en el mercado estadounidense están Cemex, Industrias CH, Banorte, Bachoco, Grupo Val, Cinépolis, Grupo México, Grupo Orbis, Metalsa, Bimbo, Gruma, Cuo, Lala, Caltex, La Costeña, IUSA, Catcon, Alpec, Sigma Alimentos y Nemac. La Secretaría de Hacienda de México aseguró que durante el 2023 México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, alcanzando una participación en sus importaciones totales del 15.5%. Desde la pandemia de COVID, las importaciones estadounidenses de productos manufacturados mexicanos crecieron de $320 mil millones a $402 mil millones. En 2022, las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos a Canadá y a México se valoraron en casi $790 mil millones, un aumento del 31% desde el 2012 y un aumento del 366% desde 1993. Desde la entrada en vigor del TEMEC, han surgido disputas sobre las reglas de origen automotrices, las políticas energéticas de México, la prohibición de México del maíz transgénico y la implementación por parte de Canadá de los compromisos de acceso al mercado de productos lácteos. Entre 2018 y 2023, México ha ganado 1.9 puntos porcentuales en su participación en las importaciones estadounidenses, al tiempo que China ha perdido 7.8%. Bueno, muy interesante tema, el TEMEC y tratados de libre comercio. Y para mí, como una conversación intergeneracional, ¿qué significa un tratado comercial para los jóvenes? ¿Es algo relevante en su vida? Qué buena pregunta, embajadora. Sí, seguro. El tratado es muy importante en la vida cotidiana, no solo para los jóvenes, pero también por todo el mundo. Pero creo que una de las señales más importantes que sí está funcionando bien un tratado así es que la gente normal no se da cuenta del tratado. Todo sigue igual, los productos están disponibles, siguen al mismo precio. Entonces, para los jóvenes, pues yo pienso que la mayoría de los jóvenes no saben mucho del TEMEC, pero sí afecta mucho a sus vidas. Porque tiene productos de los Estados Unidos o de Canadá en su vida y quiere comprar estos, y eso es, como decimos, normalidad para ellos. Sí, y también a precios razonables. Interesante. Yo sobre ese punto no estaría completamente de acuerdo con Alexandra. Yo diría, bueno, los productos no dicen ha llegado a tu mesa gracias al TEMEC, pero sí es cierto que con más competencia tenemos más opciones. Visto desde el punto de vista del consumidor, como profesionistas también tenemos más oportunidades como las visas TN, que solo las tiene en Canadá y México. Bueno, México tiene más del 90% de las visas TN. Esa es otra de las cosas en las que el tratado, más allá del
facilitar el flujo de inversiones y de comercio nos ayudan en el día a día. En mi caso personal, a tener más experiencia profesional. Pero sin duda lo que mencionaba Alexandra es muy curioso porque me acuerdo cuando me fui al intercambio de IBLP en 2019, para mí era muy normal ver aquí en México algunas marcas de ropa o zapatos. Pues normal, ¿no? O sea, vas al centro comercial y los ves. Y a mí me llamaba mucho la atención que mis compañeras de Centroamérica y Sudamérica de repente veían como el acceso a marcas norteamericanas, estando allá obviamente. Era como, wow, es que tengo que comprar algo aquí porque en mi país no lo puedo encontrar. La única forma es viniendo a Estados Unidos y yo no sé si alguna vez pueda regresar a Estados Unidos, ¿no? Y creo que justamente estas facilidades que tenemos por vivir en territorio mexicano y por el Tratado de Libre Comercio que hay entre nuestros países, se vuelve parte de la normalidad para, digamos, la gente común o de a pie que vivimos en el día a día, pues nuestras actividades, se vuelve algo muy normalizado que rara vez nos ponemos a reflexionar también sobre lo que dice Diego, que otras oportunidades, aparte de los productos y de cosas como muy sencillas, ¿qué otras oportunidades representa el tratado para nosotros? Y quiero solamente explicar que lo que ha dicho Ruth al principio fue sobre un programa que se llama IBLP. Ese programa es el programa de visitantes internacionales que va a los Estados Unidos para conocer un poco más sobre los Estados Unidos con jóvenes y gente de todas partes del mundo. Interesante. Gracias, Ruth. Yo, de hecho, también concuerdo con Alexandra y yo creo que tomamos por dado la existencia del TEMEC y no pensamos exactamente en qué está pasando pues bajo o detrás del escenario. Entonces yo creo que hay una falta de conocimiento sobre el TEMEC en general. Se notó que cuando se renegoció el TEMEC en los medios de comunicación de Estados Unidos, la conversación fue muy polarizada. Entonces yo creo que esa es la experiencia que tienen muchos jóvenes con el TEMEC. Son los soundbites que llegan a los medios de comunicación, la información parcial. Y yo creo que para las personas que manejan mejor el TEMEC y todo lo que conlleva un tratado de libre comercio, es importante desarrollar mecanismos para difundir esa información para que más personas lleguen al debate público. Pero es interesante, dos cositas me llaman la atención. Uno, que a mí me parece que cuando estábamos en medio de la negociación del TEMEC, después del Telecán, por lo menos en los Estados Unidos no había tanta polarización en la conversación. El debate fue, dentro del Beltway, como decimos, el de la élite política, económica, y no fue tan controversial como el Telecán al principio. Quizás ya con 30 años es algo, como dicen, normal. Pero la otra cosa que es interesante para mí es que lo que lleva el TEMEC son los temas de energía y, o de medio ambiente más, y cosas laborales, que fueron, digamos, una carta al lado de Telecán, pero ahora se incorporan dentro del acuerdo. Y yo no sé si eso es una cosa que refleja una diferencia real en la implementación, si es distinto que cuando Telecán tenía solamente una cosa marginal, digamos, del tratado, ¿no? Yo quería regresar al último punto rápido y solo decir que sí es cierto que cuando se negoció el Telecán, se negoció y se dejó de hablar del tratado y no hubo un ejercicio consciente de diplomacia pública para defender los logros del tratado. Por eso llegamos al 2016 como llegamos. Y digo, eso es una muy buena lección para cuando sea la revisión del ahora TEMEC en el 2026. Yo creo que ya vamos un poco tarde en ese ejercicio de diplomacia pública, pero pues todavía tenemos tiempo. Y con respecto a las diferencias entre el Telecán y el TEMEC, yo creo que el hecho de que el capítulo laboral esté integrado en el acuerdo es algo positivo. Y el número de disputas laborales que hemos visto en México es un capítulo que tiene dientes, que tiene consecuencias, que tiene tiempos mucho más claros. Lo mismo en resolución de disputas, lo mismo en comercio digital. Eso no existía en el Telecán y ahora existe en el TEMEC. Entonces hay muchas cosas positivas, pero también hay muchas cosas que tenemos que ver poco a poco, pues el tratado solo tiene 3 años apenas. Y también es importante lo que decía Alex, cómo los jóvenes, por ejemplo en nuestro caso los emprendedores, qué tanto acceso tenemos a información respecto a cuáles son los nuevos acuerdos o las nuevas oportunidades
para saber aprovecharlas, porque también esa es una oportunidad para desarrollar nuestros pequeños negocios. En el caso, por ejemplo, de la chocolatería, nosotros aprovechamos el hecho de poder mandar producto directamente a cliente final a través de Correos de México. Es la forma más sencilla que tenemos desde una población pequeña en la Mixteca que a nosotros nos ha funcionado y que es gracias justamente a estos ejercicios de ir incorporando mayor oportunidades para emprendedores o pequeños productores. Les quería preguntar qué piensan sobre las siguientes elecciones y qué impacto quizás van a tener en el TEMEC. ¿Vamos a ver seguimiento con lo que tenemos ahora? ¿O va a haber cambios significativos? ¿O qué impacto va a tener un presidente de Biden o Trump o Sheinbaum versus socio de México en cuanto a la renegociación? Y para mí no es realmente renegociación, es una revisión, exactamente. Pero quizás lleva los mismos riesgos, no sé. A mí me parece que es obvio que hay muchos que tienen un poco de miedo de las políticas comercial del expresidente Trump si él gana las elecciones en los Estados Unidos. Pero tenemos que recordar que fue bajo de su mandato, fue firmado el tratado, así que sería difícil para él, aunque a veces tiene una política de comercio exterior mucho más, digamos, nacionalista o agresivo a veces en tarifas y otras cosas, pero todavía a mí no me parece que él puede renunciar el tratado porque fue su tratado. Así que quizás tenemos buenas chances para una revisión que no lleva a una ruptura del tratado, no sé. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que lo que no está en juego la revisión como tal, sino lo que está en juego después de la elección es la implementación del acuerdo. El presidente Trump y gente cercana al presidente Trump, como el antiguo representante comercial Robert Lighthizer, escribió un artículo en Foreign Affairs hace un par de meses, básicamente condicionando que Estados Unidos no iba a aceptar las decisiones de paneles del TEMEC por más que le dieran la razón a Canadá y a México. Y eso es peligrosísimo, porque si un socio no cumple con su palabra, ¿cómo espera que los otros dos socios cumplan con la suya? Eso es muy, muy peligroso. Y si volteamos a ver a México también, si continúa un enfoque un poco más ideológico y no técnico, temas como el de la agricultura y la biotecnología seguirán siendo un problema. Y entre más problemas arrastremos de aquí al 2026, pues vamos a tener una revisión más difícil. Y hay que tomar en cuenta también que hay problemas muy específicos en cada país que están o que pondrían en peligro, digamos, la implementación de la revisión o de las nuevas disposiciones. Estábamos leyendo hace poquito de que en México hay un déficit de 150,000 transportistas y que muy posiblemente en los próximos meses, digo, ahorita estamos en febrero grabando este podcast, pero en los siguientes meses puede ser que haya un paro de transportistas, y lo cual también, aunque no depende directamente de, por ejemplo, en mi caso como emprendedora, pero sí me llega a afectar, porque ¿qué pasa si yo quiero mandar producto a Estados Unidos? Aunque cuente con todas las licencias, aunque cuente con todas las oportunidades, pero un problema así de localizado simplemente para todo. Pero interesante también porque eso también regresamos a las cadenas de suministro que fue tan afectado por la pandemia de COVID. Y ni importa si tenemos tratados, ni importa si Ruth tiene producto para mandar, sobre todo México, pero quizás a otros países como en los Estados Unidos. Si hay falta de transportistas o un paro, no se puede aprovechar las oportunidades del tratado. Pero para mí también es muy interesante lo que dijo Diego, porque yo creo que una de las más riesgosos, la cosa más en peligro es si todos los países van a implementar las decisiones cuando tiene discrepancias y hay un panel de expertos. Y yo admito totalmente que muchas veces los Estados Unidos que no quiere implementar las decisiones y eso no funciona. ¿Cómo puede tener un tratado funcionando, ayudando a la gente, si un participante dice, bueno, estoy parte de ese tratado, pero no quiere esa parte voy a escoger a renunciar o rechazar, ¿no?
It takes three to tango. Así es. ¿Cómo hacemos que Estados Unidos coopere bien? ¿Sería un esfuerzo como a nivel federal, local, desde el público? ¿Cómo haríamos eso? Es muy buena pregunta. Quizás Diego, que es experto en comercio exterior, tiene una idea. Para mí es algo que no funciona como en otras áreas. Puede presionar al gobierno federal de nivel como público. Puede decir, no, necesitamos hacer eso porque nos beneficia por esa parte del tratado. En ese caso, quizás la decisión afecta a, digamos, agricultores o la manufactura de tal y tal cosa, pero yo creo que una de las cosas que tiene que empujar es, por ejemplo, especialmente dentro de los Estados Unidos, tiene que encontrar la gente, las fábricas y otros, que ha beneficiado por el Telecán o TEMEC en ese caso, y dice, por favor, habla de las cosas positivas y que ustedes mismos necesitan que en otras áreas donde hay discrepancias, el gobierno de Estados Unidos tiene que continuar aplicando las decisiones que lleva el tratado, porque si no, yo como empresario, en los próximos años vamos a ver que hay una revisión que se puede hablar en voz alta de las cosas positivas que lleve ese tratado y en voz alta que vamos a comprometer de implementar todo el tratado, ¿no? Y yo creo que con ese compromiso, quizás ustedes, los jóvenes, los emprendedores, puede saber que va a continuar para ustedes, para su generación, todos los beneficios de ese tipo de tratado. En el siguiente capítulo vamos a hablar de las cadenas de valor y nearshoring. Gracias por escuchar The Mexican Dream, tercera temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto Se hacen realidad. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.